El agua es uno de los elementos más peligrosos que conocemos. Los ríos, lagos y mares se visitan a menudo y con placer, pero no todo el mundo es consciente del peligro que puede suponer el agua. El peligro puede provenir de diversas fuentes. En nuestro video te presentamos las 12 masas de agua más peligrosas del mundo. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos un pulgar arriba. Suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Río Tinto. El río Tinto se levanta en Sierra Morena, Andalucía, en España. Es famosa por su color rojo anaranjado. La razón del único color es la composición química del agua. Contiene una gran cantidad de hierro y metales pesados y es muy ácida. Desde hace más de 5.000 años se extraen en la cabecera minerales como el cobre, plata, oro, entre otros. Llama la atención que el río no muestre esta coloración única en todo su rostro. El río solo muestra la coloración roja-anaranjada extrema en los primeros 50 kilómetros del curso del agua. Después la composición química parece cambiar, porque la coloración extrema disminuye. La razón es que el agua se mezcla ahora con los afluentes que vienen del Atlántico. A pesar de la alta acidez, hay vida en el río Tinto. Algunas bacterias y algas pueden sobrevivir aquí. Río Alligator. El cruce de Cahill en el Parque Nacional de Kakadu tiene en realidad unos pocos metros de ancho y poca profundidad. Sin embargo, es uno de los tramos del río más peligrosos en Australia. Una vez que te metes en sus aguas, rara vez sales vivo. El cruce de Cahill es el hábitat perfecto para los cocodrilos de agua salada. El cruce de Cahill forma parte del río East Alligator en el Territorio del Norte. El cruce se encuentra por debajo de la orilla del agua, aunque este lugar es conocido por sus peligrosos cocodrilos de agua salada. Los conductores siguen intentando pasar por este cruce. También hay personas que se meten en el agua en este mismo lugar para pescar. Ambas cosas son mortales y a menudo las personas son arrastradas a las aguas infestadas de cocodrilos. Los cocodrilos siempre se reúnen en el cruce en particular porque los bancos de peces nadan río arriba cuando cambia la marea. Las señales de advertencia señalan el peligro. Sin embargo, la travesía es muy popular entre los pescadores y también entre los turistas. Se meten en el agua aunque se vean los cocodrilos. Además, están los caimanes, que no se pueden ver. Los expertos dicen que por cada cocodrilo que se puede ver, hay 10 animales que no se pueden ver. Paso de Drake. El Paso de Drake es uno de los pasos oceánicos más famosos del mundo. El pasaje de Drake es la parte del mar situada entre el Cabo de Hornos, Argentina, y las islas Shetland del sur. El paso conecta así la parte suroeste del Atlántico con la parte sureste del Pacífico. Es una de las travesías más traicioneras del mundo. En estas latitudes extremas del sur, las corrientes ya no encuentran la resistencia de las masas de tierra. Por ello, las olas en el pasaje de Drake pueden alcanzar alturas de hasta 12 metros, ya que el paso tiene una influencia muy fuerte en la circulación del agua alrededor de la Antártida. Con 800 kilómetros, el pasaje de Drake es el paso más corto para los barcos desde la Antártida a cualquier otra masa terrestre. El estrecho de Magallanes y el canal de Beagle forman pasos más cortos, pero son muy estrechos y los barcos no tienen forma de maniobrar en ellos. Además, estos pasos pueden llegar a ser muy fríos y la velocidad del viento es tan fuerte que los barcos navegan por el Paso de Dragona. Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago situado a 428 metros por debajo del nivel del mar. Su afluente es el río Jordán. El Mar Muerto no tiene salida. El lago es conocido por su alto contenido en sal. El lago limita con Israel, Jordania y Cisjordania. El Mar Muerto tiene una superficie de unos 900 kilómetros cuadrados. Sin salida, desemboca en una depresión que forma parte del valle del Rift del Jordán. La orilla del lago es la zona más baja del planeta que no está cubierta por agua o hielo. Por ello, el Mar Muerto también es el lago más profundo de la Tierra. Es famosa por su contenido en sal, que llega al 33%, 28% encima de la media. Como no hay flujo de salida, el Mar Muerto se evapora en la cima seca del desierto. Lo que queda son los minerales y las sales. La composición de las sales impide la evaporación completa del agua. Sin embargo, hay vida en el Mar Muerto, aunque solo microorganismos. Citarum. El río Citarum
en la isla indonesia de Java, ha adquirido una triste notoriedad como el río más contaminado del mundo. El Citarum es el tercer río más largo de la isla de Java y es una parte importante de los sistemas de agricultura, abastecimiento de agua, pesca, industria, electricidad y alcantarillado de la población. La contaminación ha causado tanto daño al río que los agricultores han vendido sus campos de arroz a lo largo del Citarum a la mitad de precio. Hoy hay tramos del río cuya superficie está completamente cubierta de residuos. La causa de la contaminación es el ser humano. Más de 5 millones de personas viven en la cuenca del Citarum. Las fábricas textiles producen residuos tóxicos como plomo, mercurio o arsénico. Desde 2018, un proyecto estatal intenta revitalizar el río. Lago Champlain. El lago Champlain es un lago natural de agua dulce, cuya parte principal se encuentra en territorio estadounidense. Una pequeña parte se encuentra en Canadá, por lo que el lago forma una frontera entre Estados Unidos y Canadá. El lago se hizo famoso por el monstruo lacustre Champ, que recibió el nombre de su supuesto descubridor Samuel de Champlain. Inició el rumor de que había descubierto un monstruo en el lago. Sin embargo, él mismo solo había documentado el avistamiento de un pez que no conocía. Según su descripción, probablemente se trata de una especie de esturión que vivía en el lago. Está protegido desde 1982, porque se ha convertido en una atracción turística. Pozo de Jacob. El Pozo de Jacob es un manantial kárstico, situado cerca de Wimberley en el estado estadounidense de Texas. Se alimenta del arroyo Ciprés en la zona del Dorado para los buceadores de cuevas. Al mismo tiempo, el Pozo de Jacob es también uno de los lugares de buceo más peligrosos del mundo. Los buceadores inexpertos subestiman el manantial, que se ramifica en un sistema complejo de cuevas a más de 1 milla bajo la superficie. Especialmente la tercera y cuarta cámara de la cueva son confusas, y solo se pueden acceder a ellas a través de un pasaje muy estrecho. La zona que rodea el manantial kárstico es maravillosa para nadar, pero las cuevas en sí son solo una opción para buceadores experimentados. El lago Karachay. El lago Karachay está situado en el centro de Rusia, alrededor del sur de los Urales. Karachay significa agua negra. Fue utilizado como vertedero de material radiactivo por la entonces Unión Soviética desde 1951. Los residuos radiactivos procedían de la planta de procesamiento de residuos nucleares de Mayak. Inicialmente se abastecía con agua de refrigeración del lago Kisiltash, que sin embargo se contaminaba muy rápido debido al sistema de circuito abierto. Por ello, el cercano lago Karachay sirvió posteriormente como agua de refrigeración, pero pronto resultó ser demasiado pequeño. Por ello se utilizó como vertedero de residuos altamente radiactivos. En un principio estaba previsto almacenar los residuos nucleares en el lago solo temporalmente, hasta que pudieran ser devueltos a los depósitos subterráneos de hormigón de la instalación nuclear. En 1957 los tanques de almacenamiento subterráneo explotaron debido a un sistema de refrigeración defectuoso y toda la zona de Mayak quedó contaminada. En la década de 1960 el lago comenzó a secarse. En 1968 una sequía hizo que el polvo radiactivo irradiara más de 500,000 de personas. En la actualidad el lago está completamente rellenado y sirve como depósito de residuos nucleares secos cerca de la superficie. La radiactividad del lago es equivalente a la de Chernobyl. Río Potomac. El río Potomac, situado en la costa este de Estados Unidos, ha sufrido la degradación de la calidad de sus aguas desde el siglo XIX, debido a la minería y la agricultura aguas arriba, y las aguas residuales urbanas abajo. Esto ha provocado una grave eutrofización en el río. La eutrofización hace que el agua se vuelque debido a una sobreabundancia de nutrientes. El fitoplancton y las plantas acuáticas se multiplican extremadamente. El agua se envenena y casi todos los organismos del agua mueren. En la década de 1960, densas floraciones de algas verdes cubrieron la superficie del río. El presidente en funciones Lyndon Johnson declaró que el río Potomac era una desgracia nacional y dirigió un esfuerzo a largo plazo para acabar con la contaminación del río histórico y restaurar su belleza natural. En 2005, los expertos pudieron identificar peces en el Potomac y sus afluentes que presentaban alteraciones endocrinas con características intersexuales debido a la contaminación. Aunque la calidad del agua del río ha mejorado mucho en los tiempos modernos, el río Potomac sigue siendo muy susceptible a la eutrofización. Cuenca del Amazonas.
La vasta cuenca del Amazonas cubre aproximadamente el 35.5% de todo el continente sudamericano. Varios peligros acechan en la cuenca del Amazonas. Mientras que muchos animales salvajes evitan normalmente los encuentros con los humanos, a lo largo del agua viven muchos insectos que pueden causar enfermedades como la malaria o la fiebre del denario. También existe la amenaza de las enfermedades diarreicas. Las pirañas también viven en la cuenca del Amazonas, pero según los expertos, son peligrosas aunque rara vez mortales. Si uno se baña en el río con una herida abierta, por ejemplo. También hay serpientes, cocodrilos y arañas en la cuenca del Amazonas. No todas, pero algunas son mortales. La picadura suele ser muy dolorosa, y a menudo cuanto más pequeña es la serpiente o la araña, más grave es la picadura. El peligro siempre viene de las colisiones con grandes troncos de árboles como restos de la navegación por el Amazonas. Los árboles suelen ser enormes y pueden hundir fácilmente un barco. Shanay Timpishka. La Shanay Timpishka en Perú tiene solo 6.4 kilómetros de largo y hasta 25 metros de ancho. Su nombre significa hierve por el sol. En su punto más profundo, el río tiene 5 metros de profundidad. El río desemboca en el río Pacheta. Su temperatura media es de unos 86 grados centígrados, por lo que también se le llama el río hirviente. El Shanay Timpishka fluye por la selva amazónica. Las razones de las temperaturas aún no se han investigado del todo. En algunos lugares alcanza incluso temperaturas de 100 grados centígrados. La actividad volcánica no se produce hasta unos 700 kilómetros de distancia. Solo las lluvias intensas provocan un enfriamiento a corto plazo del agua. Los geofísicos han podido demostrar que el agua no procede de las capas más profundas de la Tierra, sino de las precipitaciones. Sin embargo, aún no se sabe en qué zona caen estas precipitaciones que alimentan el río. Incluso se habla de los Andes a cientos de kilómetros de distancia. Esto significa que la lluvia cae allí y luego se filtra a las profundidades donde se calienta geotérmicamente. En las tierras bajas de Perú, el agua vuelve a salir a la superficie. Si esta suposición es correcta, un enorme sistema hidrológico conectaría los Andes con la cuenca del Amazonas bajo tierra. Lago Natrón. El lago Natrón en Tanzania se alimenta del río Ewaso-Ngiro del sur del país y de fuentes termales ricas en minerales. La fuente evaporada ha dejado la sosa. El valor de pH del lago puede alcanzar más de 12. El lago tiene un característico color rojo y naranja. Procede de microorganismos amantes de la sal que se desarrollan durante la estación seca. Cuando el agua se evapora y la salinidad aumenta considerablemente, la elevada temperatura y salinidad del agua son inhóspitas para la mayoría de los animales. Sin embargo, el lago Natrón es la única zona de cría habitual de 2.5 millones de flamencos menores. Dependen de esta ubicación y, por tanto, su población está amenazada. Estas 12 aguas son ciertamente peligrosas. Ya has visto nuestra selección. ¿Algunos de ustedes han estado alguna vez en estos lugares? ¿Y han visto la singularidad del agua con sus propios ojos? No olvides escribirnos tus experiencias en los comentarios. Los leemos.